Muchas gracias a todos por venir a esta conferencia sobre computación cuántica. Estuve hablando antes de Navidad con Ignacio y le propuse, oye, ¿por qué no vienes un día aquí a Telefónica y nos cuentas sobre computación cuántica? Pues estuve pensando yo, bueno, necesitaré una sala más o menos grande porque seguro que hay gente en el área de innovación y tal que está interesada. Luego se empezó a apuntar gente y dijimos, necesitamos el mini auditorio. Esto parece que hay mucha gente que está interesada y ahora pues estamos aquí en el auditorio más grande que tenemos en la compañía. Somos unas 400 personas, más 200 que están por streaming. Así que es impresionante pues el nivel de interés, ¿no?, que estas tecnologías suscitan. Ignacio Cirac es físico, es doctor, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y luego desarrolló su carrera en la Universidad de Castilla y León, colaboró mucho con la Universidad de Colorado y también ha estado en la Universidad de Viena. Y ahora es director del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Alemania. Su currículum es bastante impresionante. Aparte del premio Príncipe de Asturias, tiene el premio Wolf, que en física es el segundo premio más importante después del Nobel. Es un premio que se da por parte de Israel. Y bueno, pues Ignacio, cuando quieras nos puedes contar tu presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí entre todos vosotros y por eso, bueno, en primer lugar quería agradecer a David la invitación de poder hablar sobre el tema que me apasiona y con el que llevo trabajando muchos años, que es la computación cuántica. Sí, cuando David me dijo que a ver si algún día daba una charla para él y su equipo sobre computación cuántica y podíamos hablar un poco, me dijo: sí, pero que sea técnica, una charla técnica porque queremos meternos y entender las cosas. Y bueno, al cabo de un tiempo me dijo, pues mira, parece ser que vamos a hacer algo un poquito más grande porque hay gente fuera del departamento que quiere también participar. Y entonces le dije, bueno, pero entonces no querrás una charla técnica. Y dijo, sí, que sea técnica. Ya la tercera comunicación me dijo, oye, tú no sabes, esto se está desbordando, tenemos el auditorio grande y va a venir gente de toda la compañía, y ahí ya no le pregunté. Y entonces lo que he hecho es simplemente pues, dar una charla no técnica, daré una pequeña, no sé, para los científicos, los matemáticos, los físicos que haya por aquí, pues una pequeña ilustración, ¿no?, un poco más técnica, pero lo demás va a ser todo muy básico. Y de hecho tan básico que los expertos en física cuántica que hay aquí, que no sé si supongo que habrá alguno o que haya estudiado, pues a lo mejor le parece demasiado básico. Bueno, pero lo hago para que sea para el público general y se entienda un poco qué es la computación cuántica, a dónde vamos, si es realmente verdad, va a ocurrir, no va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, qué es lo que sabemos, qué es lo que están apostando las compañías grandes, ¿no? Un poco todo esto. Entonces voy a empezar con esta portada del Time Magazine del año 2014, en el que pues, habla de algo abstracto. Dice, promete resolver los problemas más complejos de la humanidad. Pues está respaldado por Jeff Bezos, la NASA, la CIA. Cada uno de ellos cuesta $10 millones y opera a 459 grados bajo cero. Y nadie sabe cómo funciona. Bueno, se estaban refiriendo a los ordenadores cuánticos. Y si uno es físico, pues se da cuenta de que en esta portada pues, hay bastantes fallos, ¿no? El primer fallo es que pues, la NASA y la CIA, que yo sepa, no están interesadas en los computadores cuánticos, por lo menos hasta hace poco. Era más bien la NSA, como veremos más adelante. Jeff Bezos, pues tampoco. Son Google, pues, Microsoft, otras compañías, pero no precisamente la de Jeff Bezos. Cada uno cuesta $10 millones, cada computador cuántico. Ya veremos adelante pues, que no tenemos todavía ordenadores cuánticos, ¿no? O sea, que tampoco se pueden comprar algo parecido, pero no son computadores cuánticos. Luego dice que funciona a 459 bajo cero.
Y sabemos los físicos muy bien que la temperatura mínima son 273 bajo cero, ¿no? Por lo tanto, esto no puede estar por debajo, a no ser que sean Fahrenheit, que de hecho, bueno, como es una revista pues, de habla inglesa, pues probablemente sean Fahrenheit, pero lo que es realmente insultante para todos los físicos es que nos diga que nadie sabe cómo funciona. Claro que sabemos cómo funciona, de hecho la hemos diseñado, ¿no? Y trabajamos en ello. Bueno, el caso es que después de esta portada, que apareció, como he dicho, en el año 2014, pues empezaron a aparecer noticias en periódicos, como pues aquí en el Bloomberg, con los ordenadores cuánticos ya vienen, ya están en camino. Pues en McKinsey, el potencial de la computación cuántica, The Guardian, pues IBM anunció que ya va a preparar su primer prototipo de ordenadores cuánticos, Lockheed Martin, pues Google, Intel, Alibaba, Microsoft, la Comunidad Europea y muchas otras empresas pues ya han anunciado que están metidos en la carrera de construir este ordenador cuántico. Y lo que quiero pues hacer en mi charla, como he dicho anteriormente, es pues explicar un poco pues en dónde estamos, si realmente tiene sentido ahora invertir en ordenadores cuánticos o no tiene sentido invertir en ordenadores cuánticos, pero ir también un poco más allá de los ordenadores cuánticos. Lo que estamos viviendo hoy en día, y los ordenadores cuánticos es una parte de ello, es lo que los físicos llamamos una segunda revolución cuántica, en la cual pues dos descubrimientos científicos del siglo pasado, pues el descubrimiento pues, de la física cuántica y el descubrimiento de la teoría de la información, que son completamente distintos. El de la física cuántica pues, es el que ha dado lugar pues, que entendamos muy bien la naturaleza, pero también que diseñamos electrónica, que diseñemos láseres, que tengamos otros aparatos. Y el de la información pues, es el que está detrás pues, de todos los funcionamientos de los ordenadores, de los sistemas de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, parece que estas dos revoluciones que ocurrieron en el siglo pasado pues, se están uniendo para utilizar la computación cuántica, o la física cuántica, para manejar la información, para procesar la información, para transmitir comunicación de una manera muy especial, tan especial que con ella se podrán hacer cosas que no son posibles con sistemas habituales. De hecho, pues dentro de esta revolución que está ocurriendo hoy en día, pues no solo existen aplicaciones dentro de la computación, sino también dentro de la comunicación y de la metrología y los sensores. Me voy a concentrar casi toda mi charla en hablar de computación, pero al final pues voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre comunicación y metrología y sensores, que es lo que está ocurriendo ahí, porque en algunos casos es más importante que lo que está ocurriendo en el caso de la computación cuántica, que por otro lado parece la que ha llegado más a los medios de comunicación. Sí, como he dicho, me concentro en la computación cuántica y lo que quiero aclarar es, en primer lugar, ¿para qué sirve? Si construimos un ordenador cuántico, un ordenador que funcione con las leyes de la física cuántica en vez de con las leyes de la física clásica o las leyes usuarias, ¿qué es lo que podremos hacer con él? En segundo lugar, voy a explicar cómo funciona, y esto es lo que es un poquito más complicado, porque tendría que hablar de la física cuántica, y por eso no lo he puesto lo primero. No he puesto primero cómo funciona y luego para qué sirve, sino pues para que ya tengáis un poco de motivación para entender cómo funciona un ordenador cuántico, pues explicaré un poco las bases de la física cuántica y las bases de los ordenadores cuánticos. Y luego, pues, hablaré del estatus del momento, ¿no? Que hasta dónde hemos llegado, qué es lo que existe, qué es lo que esperamos que ocurra en los próximos 2, 3 años, 10 años, 15 años. Y terminaré, pues, hablando de otras tecnologías cuánticas que no están relacionadas con la computación, sino con la comunicación, sensores y metrología. Así que empiezo con los ordenadores cuánticos. De momento, solo voy a decir que un ordenador cuántico es algo que hace lo mismo que un ordenador clásico, que un ordenador usual, pero de otra forma distinta. Es decir, es algo en lo que alguien pues, le mete un input con un teclado, el ordenador procesa ese input y da un resultado como output, ¿no? Cuando uno quiere hacer un cálculo para predecir el tiempo que va a hacer mañana, pues simplemente mete una serie de datos que recoge de los satélites, eso lo procesa el ordenador y nos da la predicción. Lo que cambia en el ordenador cuántico es que ese procesamiento de datos que ocurre entre medio está basado en las leyes de la física cuántica. Son otras leyes distintas a las que utilizan los ordenadores usuales. Y como son otras leyes distintas, pues puede hacer otras cosas distintas. Siempre pongo el ejemplo para ilustrar la diferencia entre los ordenadores usuales y los ordenadores cuánticos,
¿Qué es lo que ocurre en el campo de la comunicación? ¿O qué es lo que ocurrió en el campo de la comunicación pues hace 300 o 400 años? Pues hace 300 o 400 años, para comunicarse mensajes, pues lo que tenía que hacer alguien es escribirlo pues, en algún papel, dárselo a un mensajero, y ese mensajero se iba pues, con un carro con caballos, pues iba a otro sitio y se lo daba al receptor. Y bueno, pues la gente quería que los mensajes fuesen más rápido, con lo cual entrenaba a los caballos y los caballos cada vez eran más rápidos. Más adelante salió pues, los medios de locomoción, ¿no? Pues ya con coches pues se podía llegar más rápido. Y si queremos más adelante, pues se mejoró más todavía la comunicación. Ya tenemos los aviones, con lo cual los mensajes se pueden enviar más rápido. Sin embargo, existen otras leyes de la física que también podemos utilizar para enviar mensajes que no tienen nada que ver con el desplazamiento de un sitio a otro, que son las leyes del electromagnetismo. Utilizando pues, ondas eléctricas y magnéticas podemos enviar de un sitio a otro un mensaje por teléfono, por ejemplo, y lo hacemos de una manera más rápida, muchísimo más rápida de lo que jamás sería posible con aviones, con trenes o cualquier otra cosa. Así que, cambiando las leyes con las que utilizamos los medios para enviar mensajes, pues podemos hacerlo de otra manera distinta que sería imposible con los medios usuales. Pues lo mismo pasa con los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos no se basan en las leyes usuales, en las leyes de la lógica, de ceros y unos, etcétera, etcétera. Utilizan otras leyes completamente distintas que nos permiten hacer cosas que son imposibles con las leyes usuales, con los ordenadores usuales. Y esto es lo que explicaré luego, cuáles son estas leyes. Pero mientras tanto, voy a explicar un poco para qué sirven. Bueno, la primera aplicación, si hoy en día tuviésemos un ordenador cuántico, lo que haría es que complementaría y en particular sustituiría muchos de los supercomputadores que existen en el mundo. Como sabéis, pues en Barcelona, en Estados Unidos, en China, hay ordenadores que hacen unos cálculos enormes, ¿no? que nos permiten pues, predecir el tiempo, nos permiten predecir muchas cosas, pero entre otras cosas el 80% del tiempo de computación en esos superordenadores se dedican a esto que está aquí, a diseñar compuestos químicos, pues para la industria farmacéutica, por ejemplo, o a diseñar y estudiar materiales, pues por ejemplo para que conduzcan mejor la electricidad, para que tengan mejores propiedades. Pues bien, si tuviésemos un ordenador cuántico, podríamos utilizar estos ordenadores para resolver problemas en química, diseños de materiales y ciertos tipos de ingeniería que de ninguna forma seríamos capaces de resolverlos con los superordenadores. Aunque construyamos los superordenadores mucho más rápido, ¿no? Aunque pasemos de los caballos a los aviones, nunca seremos capaces de hacer en estos problemas lo que podría hacer un ordenador cuántico. Así que tendría unas aplicaciones pues, en farmacia, en diseño de materiales y las consecuencias que tienen esto. El diseño de los materiales pues, se pueden utilizar, pues, por ejemplo, para tener superconductividad, ¿no? Poder almacenar energía sin que se pierda, si encontramos un material muy bueno, y eso pues, resolvería problemas energéticos. Es decir, estos resultados tendrían aplicaciones o un impacto secundario. Otro impacto que tendrían los ordenadores cuánticos es que los métodos criptográficos que utilizamos hoy en día, y en ellos incluyo no solo los de comunicación, sino blockchain y pues, cualquier otro tipo de método criptográfico, pues dejarían de ser seguros. ¿Y por qué? Porque los métodos de hoy en día de criptografía están basados en que los ordenadores no son capaces de descifrar algunos mensajes. Y los ordenadores cuánticos sí que podrían realizar este descifrado de mensaje muy rápidamente. En particular, por ejemplo, en la comunicación, cuando nosotros utilizamos nuestro ordenador, Internet, para comprar algo a través de eBay o de cualquier otra compañía, pues tenemos que introducir nuestro número de tarjeta de crédito y ese número de tarjeta de crédito se encripta y lo que hace nuestro ordenador es que coge ese número y lo multiplica por otro número muy grande. Y eso se puede hacer muy rápido. Ese resultado es el que se envía por la fibra y llega hasta la tienda donde vamos a comprar algo y en esa tienda, para descifrar y saber cuál es nuestro número de tarjeta de crédito, se hace otra multiplicación, que también se hace muy rápido. Los ordenadores, los usuales, pueden hacer multiplicaciones pues, de 1 millón de dígitos por 1 millón de dígitos en un milisegundo. Sin embargo, si alguien quiere descifrar el mensaje, si hay alguien escuchando y quiere descifrar el mensaje, tiene que hacer otra operación. No, multiplicar no le vale, tiene que factorizar, tiene que encontrar pues, los factores. Y esa operación
con los ordenadores no se puede hacer. Se pueden hacer factorizaciones de números pequeños, pero no números muy grandes. Y por eso son seguros los métodos de criptografía actual, porque el emisor y el receptor pueden hacer operaciones muy sencillas, pero si alguien lo quiere decriptar entre medios, tiene que hacer una operación que no se puede realizar con los ordenadores usuales. Ahora bien, si tuviésemos un ordenador cuántico, ese ordenador cuántico podría hacer estas operaciones, esta factorización, de manera rapidísima y, por lo tanto, los sistemas criptográficos dejarían de ser seguros. Y de aquí viene el interés pues, de la NSA y de las compañías de seguridad, ¿no?, en saber pues, cuándo se va a construir nuestros ordenadores cuánticos y también alternativas que tenemos para la criptografía usual para poder seguir enviando mensajes secretos. Y luego, ya más allá de todo esto, existen otros muchos impactos que son más directos en la sociedad y están basados en que los ordenadores cuánticos son muy rápidos en encontrar datos en bases de datos, ¿no? Si uno recuerda, hace mucho tiempo, cuando llamábamos por teléfono, si queríamos llamar a alguien, lo buscamos en la guía telefónica. La guía telefónica pues, era un libro así de gordo para Madrid, con 1 millón de entradas, y si nos daban a una persona y queríamos encontrar el número de teléfono, era muy sencillo. En Martínez, pues vas más o menos a la mitad y vas pasando páginas y enseguida encuentras la persona y el número de teléfono correspondiente a esa persona. Sin embargo, si nos preguntaban lo contrario, si nos dan un número de teléfono y nos dice a qué persona pertenece, eso es mucho más complicado porque el listín telefónico no estaba ordenado por números y, por lo tanto, habría que mirar uno a uno todos los números hasta que lo encontrásemos. Pues bien, los ordenadores cuánticos pueden encontrar sin necesidad de mirar uno a uno todos los números, lo hacen de una manera mucho más eficiente y eso quiere decir que buscan mejor en bases de datos. Y eso tiene otras aplicaciones, por ejemplo, en problemas de optimización, ¿no? Problemas en los cuales quieres encontrar una solución óptima de muchas posibles, pues los ordenadores pueden buscar esa solución óptima mucho más rápidamente que uno lo haría normalmente. Un ejemplo es el travel salesman, ¿no? Ese que hay varias ciudades, tiene que pasar por varias ciudades para hacer un reparto y las ciudades tienen cierta distancia entre ellos y cuál es la forma más económica de pasar por todas las ciudades pues recorriendo el camino más corto. Es un problema de optimización en los cuales pues en cuanto haya 30 o 50 ciudades y hay un número de combinaciones muy grande, pues buscar entre todas las combinaciones pues se hace complicado y es difícil resolver ese problema y un ordenador cuántico lo podría hacer más rápido que un ordenador clásico. También problemas de machine learning, problemas de resolución de ecuaciones, es decir, que un ordenador cuántico, si lo tuviésemos, pues tendría mucho impacto más allá del que va de diseñar materiales, diseñar fármacos o el que he mencionado también de criptar mensajes y hacer que la criptografía deje de ser segura. Una vez sabido esto, vamos a volver entonces al problema inicial, que era cómo funcionan los ordenadores cuánticos, ¿no? Y lo que he dicho, pues que un ordenador cuántico pues, es lo mismo que uno clásico, en el cual introducimos la información, se procesa utilizando las leyes de la mecánica cuántica y nos sale el resultado de una manera pues, más eficiente y más rápida que en el caso clásico. Así que, para hablar de cómo funciona un ordenador cuántico, tengo que hablar de la física cuántica. Y para los que no sean físicos o químicos, pues la física cuántica siempre es algo muy misterioso. De hecho, si uno se va a Internet y pone en Google física cuántica, pues salen figuras pues como esta de aquí, ¿no? Es algo raro, exótico. Bueno, lo que quiero hacer, lo primero, antes de explicarlo, es demitificar todo esto. De que la física cuántica no es tan complicada, ni muchísimo menos. De hecho, yo hace tiempo pues, que doy conferencias de divulgación y lo que hice un día es decir, tal vez exista algún libro para explicar la física cuántica para niños y entonces pues seguro que se puede hacer. Y bueno, y de hecho lo encontré, uno puede encontrar un libro que habla de Quantum Physics of Harry Potter que está diseñado para libros, lo que quiere decir que no debe de ser tan difícil la física cuántica. De hecho, cuando buscaba ese libro encontré otro libro, que es este de aquí, Quantum Physics for Babies, que parece ya una exageración. Y de hecho, el tercero que encontré sí que es una exageración de verdad. Bueno, con esto quiero decir que la física cuántica, a pesar de que todos estamos acostumbrados de que esté relacionado con cosas muy misteriosas y muy raras, pues cuando uno se acostumbra un poco no tiene nada de raro y son relativamente sencillas de entender. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño experimento aquí, de los que se pueden hacer en los laboratorios de todo el mundo,
y ver que están unos resultados que si uno utiliza la lógica, pues parecen un poco raros, pero que nos dan una idea de cómo tiene que ser la física cuántica y de ahí veré cómo funcionan los ordenadores cuánticos. Y este experimento, bueno, en primer lugar, también para demitificar, decir que la física cuántica no es una teoría nueva, no es algo que hayamos inventado, es algo que se descubrió, los primeros pasos se dieron en el año 1900 por Max Planck, todos estos caballeros en los años 20 y 30 la desarrollaron y hoy en día es una teoría que nos explican de qué estamos hechos y de las propiedades de las partículas más elementales de las que estamos hechos, pues desde los quarks, los gluones, los electrones, todo eso, los núcleos atómicos, como los núcleos y los electrones forman átomos, las moléculas, las moléculas los materiales, es decir, nos describe cómo funciona todo lo que nos rodea y además nos lo describe con una precisión increíble. Uno puede hacer una predicción de un resultado con la física cuántica con 15 dígitos significativos, es decir, dice, si tú mides algo y lo mides bien, va a dar el resultado 1,248, 15, ¿no? Con 15 dígitos, y si uno se va al laboratorio, hace el experimento y salen los 15 dígitos significativos. Y la física cuántica daría más dígitos significativos, pero los experimentos no van más allá, no pueden tener tanta precisión. Es decir, es una teoría extremadamente precisa. Es la teoría más precisa que jamás ha existido, no mucho más precisa que todas las teorías que hemos estudiado en la universidad. Otro demistificación de la física cuántica. Y otra más es que la física cuántica, de hecho, nos rodea, ¿no? Si hoy tenemos electrónica, si tenemos semiconductores, si tenemos fibras ópticas, si tenemos láseres, si tenemos centrales nucleares, si tenemos Internet, es gracias a la física cuántica. La física cuántica ya se utiliza, la estamos utilizando en muchos de los componentes y dispositivos que tenemos. Lo que pasa es que no nos hace falta entender la física cuántica para saber que funcionan. Y lo que pasa también es que todos estos dispositivos que hoy tenemos entre nosotros no utilizan algunas leyes de la física cuántica que son un poco más sofisticadas. Es decir, la física cuántica, pues una teoría que, como he dicho, está muy bien establecida, da lugar a muchas aplicaciones y entre las leyes de la física cuántica hay un par que son un poco más exóticas. Y estas no se utilizan en ninguno de estos equipos que he mencionado. Y estas son las leyes que se quieren utilizar y que estamos utilizando en los ordenadores cuánticos. Y de esas voy a hablar ahora. Y para ello, pues lo voy a hacer pues, con un experimento. Y para este experimento que voy a describir, lo único que hay que conocer es que va a consistir de un láser, como este que tengo aquí, es decir, hay una fuente de luz que emite la luz, la misma luz que nosotros emitimos por las fibras, ¿no? Y que por la que pasan los datos. Bueno, pues esto vamos a suponer que tenemos un láser, así. Luego un espejo, y este espejo es un espejo un poquito especial, es un espejo que no refleja completamente, sino que parte de la luz la transmite y parte de la luz la refleja, como una ventana, ¿no? Una ventana, pues pasa la luz, pero también te ves en ella porque parte se refleja. Así, voy a utilizar un espejito que refleje la parte de la luz y parte de ella la transmita. Y luego este aparatito de aquí, que lo llamamos un detector. Es un detector de luz y es algo que se puede comprar en cualquier sitio prácticamente y cuesta del orden de $100. Y con estas tres cosas podemos hacer un experimento de física cuántica que consiste en lo siguiente. En primer lugar, podemos coger el láser, aquí está dibujado, y enfocarlo en la dirección en donde está este espejo semiespejado y ponemos un detector a un lado y otro detector a otro lado. Y lo único que hacemos es hacer que el láser sea muy poco intenso. O sea, ponemos, por ejemplo, algo delante del láser para que pase muy poca luz. ¿Y qué es lo que veremos? Bueno, pues lo que veremos es que en estos detectores que están aquí van a hacer así, clic. Este es uno y este es otro. Clic, 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 clic. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Bueno, en primer lugar, nos dice que la luz viene en clics. Es decir, que está formada por pequeñas particulillas que llamamos fotones. Es decir, la luz está formada por fotones. O sea, la luz que me viene de allí está formada por unas pequeñas bolas que las llamamos fotones, pues que son pues como los electrones, como son otras partículas, y esas partículas son las que llegan al detector y el detector hace clic, 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 clic. No son algo continuo como se pensaban hace 200 años, porque si no haría clic, no, hace clic. Clic, 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 ¿no? Y van llegando así. Sí, está formada por pequeñas particulillas que son los fotones. Esa es la primera idea fundamental. La segunda idea, que iré elaborando en ella, es que a pesar de que los fotones que salen de aquí todos son iguales, están preparados de la misma forma, algunos hacen clic aquí y otros
hacen clic allí. Y de hecho, uno puede intentar predecir dónde va a llegar el siguiente fotón, allí o allí, dónde va a haber el próximo clic, y es completamente imposible. Y de esto hablaré un poquito más adelante. Es decir, lo que haremos, intentando modificar todo lo que queramos modificar nuestro láser y estudiarlo, lo que sea, nunca vamos a poder predecir dónde va a haber un clic. No solo en la práctica, sino también en principio. De esto insistiré luego. Vale, este es el primer experimento. Yo supongo que está claro, ¿no? Simplemente poner el láser, hacer que sea poco intenso para que salgan los fotones pues, de uno en uno y poner los detectores que hacen clic, clic, clic y pues llegan a los dos lados. Ahora voy a hacer un poquito más complejo este experimento, en el que es lo mismo que antes, el mismo láser, el mismo espejo semiespejado, y ahora lo que voy a poner es un espejo aquí y otro espejo aquí, dos espejos, y otro espejo semiespejado aquí. Y ahora uno puede pensar qué es lo que está pasando. Bueno, pues salen los fotones de aquí, algunos pasan para allá, otros pasan para aquí, todos se reflejan en este espejo, van para allá, los que se reflejan en este espejo van para aquí, se vuelven a encontrar y entonces pues algunos irían para allá y otros irían para allá. Bueno, pues esta es la primera sorpresa que uno se encuentra si hace el experimento. Si haces este experimento, te das cuenta de que todos los fotones aparecen ahí. O sea, si pusiésemos ahí el detector, uno haría clic, 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 clic y el otro nunca sonaría. Entonces uno puede decir, bueno, pues a lo mejor pues, se encuentran los fotones o algo pasa de tal forma que solo llegan a un lado en vez de a los dos lados. Pero bueno, vamos a analizar esto un poquito más. Y lo que voy a hacer ahora es poner la mano en uno de los lados para que no pase la luz. Es decir, voy a poner una mano aquí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos si hacemos este experimento? Otra vez encendemos el láser, saldrán los fotones y miramos a dónde llegan. Y lo que vemos es que ahora llegan a los dos sitios. Es decir, que solo por poner la mano aquí, impidiendo que la luz pase por aquí, es decir, asegurándonos que los fotones solo van por este lado, lo que resulta es que aparecen en los dos detectores. Y podemos hacer lo contrario. Puedo poner la mano aquí y ahora los fotones van a pasar todos por aquí. Los que lleguen por aquí se paran, solo pasan por este lado y si vuelvo a hacer lo mismo, bueno, pues aparecen en los dos detectores. Y esto no es raro, porque es muy parecido a lo que hacíamos en el primer experimento, ¿no? Los fotones salen y cuando llegan aquí, vienen todos por aquí. Todos los que llegan aquí, pues al llegar a este espejo semiespejado, pues algunos pasan para un lado y otros pasan para otro. Lo que es un raro, ahora volviendo atrás, lo que es raro es esto de aquí abajo, que cuando no tapamos en ninguno de los dos lados, los fotones llegan aquí. Y vamos a pensar qué es lo que piensan los fotones en este experimento, ¿no? Aquí, pues imaginemos que uno de los fotones viene por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, y ahora ¿qué es lo que hace? Bueno, pues hemos dicho que pasa por aquí. Pero si hubiésemos puesto la mano aquí, ¿qué es lo que pasaría? Pues que pasaría por aquí y a veces pasaría por aquí y a veces saldría por allí, ¿no? Porque cuando ponemos la mano aquí, esto de aquí, aparecen en los dos. O sea, otra vez, el fotón sale de aquí, pasa por aquí y ahora, dependiendo de si hay mano o no hay mano, pues o bien van todos a un lado o pasan a los dos lados. Es decir, que el fotón que ha pasado por aquí sabe si hemos puesto la mano o no. Porque si hubiésemos puesto la mano aquí, puede llegar aquí, pero si no está la mano aquí, solo pasa en esa dirección. O sea, este experimento, que como digo se puede hacer en casa, demuestra de alguna forma que los fotones que pasan por aquí saben si hay una mano o hay otra mano en el otro lado. Y al revés, los fotones que pasen por aquí, pues por la misma razón, saben si hay una mano o no hay una mano. Es decir, que algo, aunque el fotón pase por un lado, algo pasa por el otro lado, según este experimento. Y podéis sentar y pensar un poquito a partir de ello y no hay otra explicación. Y lo que está pasando es que, de hecho, que el fotón está pasando por los dos sitios a la vez. ¿No? Porque si no sería capaz de saber que hay una mano o no hay mano cuando pasa por este lado. Y eso es lo que dice la física cuántica. Este experimento muestra una de las propiedades básicas de la física cuántica, es que una partícula puede hacer dos cosas a la vez. Lo que pasa es que solo las puede hacer cuando no las observamos. Ahora podría hacer otro experimento en el cual ahora me pongo a mirar. O sea, hago este mismo experimento y ahora pongo un ojo aquí y miro si pasan los fotones. Y si hiciese eso, lo que ocurriría
es que ahora los fotones aparecerían en los dos lados. Es decir, que según los miremos o no los miremos, estas partículas microscópicas hacen cosas distintas. Y de hecho, cuando no los miramos, pueden hacer cosas milagrosas, ¿no? Hacer esto, pues que pase por los dos sitios a la vez. Y eso es lo que dice la física cuántica. La física cuántica dice que las partículas, mientras no las observamos, esas partículas microscópicas, no tienen definidos sus propiedades. No está definido si han pasado por un lado o ha pasado por otro lado. Pasan por los dos sitios a la vez y, de hecho, pues se enteran, ¿no?, de si ha pasado por un sitio o no ha pasado por otro sitio. Y solo cuando las miramos, entonces quedan definidas las propiedades. Ahora sí, si la miro, pues sí, ya ha pasado por aquí, ya defino su propiedad física y entonces todo se explica con esto. Bueno, esto que he explicado con fotones, este experimento que se puede hacer con fotones en casa, con un láser, un espejo y un detector, una pantalla, se puede hacer también con átomos. Es decir, uno puede poner en vez de un láser algo que emita átomos y hacer lo mismo. Existen ventanas para átomos, se puede hacer que se desdoblen, se puede hacer lo mismo y se ve exactamente lo mismo. Es decir, los átomos pues también pueden pasar por dos sitios a la vez. Se pueden hacer con moléculas, se pueden hacer con electrones. Con cualquier partícula del mundo microscópico se puede hacer este experimento. Y ya no es solo el por donde pasen, sino se puede hacer con otras propiedades. Por ejemplo, los átomos son magnéticos. Un átomo es como un pequeño imán, ¿no? Si pusiésemos un imán, lo atrae o lo repele, y el polo del imán, el polo norte del imán, puede estar mirando para arriba o puede estar mirando para abajo. Es lo que llamamos el spin, ¿no? Bueno, pues resulta que un átomo puede tener a la vez el polo norte mirando para arriba y para abajo, ¿no? Hacemos experimentos de este estilo y comprobamos que está a la vez para arriba y para abajo. Y esta es la propiedad de la física cuántica, pues que utilizan los ordenadores cuánticos y todas las tecnologías cuánticas y que no utilizamos en nuestros ordenadores usuales. Esta es una propiedad muy no es robusta. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no la podemos utilizar? Bueno, porque hemos dicho que en cuanto miremos el objeto, en cuanto miremos qué es lo que pasa, vamos a destruir estas llamadas superposiciones, esta propiedad de que puedan hacer dos cosas a la vez. Y bueno, y no solo somos nosotros el que no puede observarlas para que sigan ocurriendo, sino cualquier objeto que interfiera con ellos, cualquier interacción con cualquier objeto que interaccione con ellos, pues va a hacer que desaparezcan estas propiedades. De hecho, estos experimentos, para poder observarlos, se tienen que hacer completamente aislados, para que no haya nada que los perturbe, y en esos experimentos, cuando están completamente aislados, es cuando vemos todos estos fenómenos. Así que, bueno, ya resumiendo, la física cuántica nos dice que los objetos microscópicos, cuando no interaccionan con nada, cuando no hay nadie que los observe, no tienen sus propiedades definidas y, de alguna forma, pueden hacer muchas cosas a la vez. Y solo cuando los observamos, entonces dejan de hacer todas las cosas y ya quedan definidas sus propiedades. Esto es lo que maravillaba a Einstein, que no se lo creía, lo que maravillaba a Schrödinger, lo que a todos los científicos pues les parecía algo increíble. Les parecía algo increíble porque en los años 40 y 50, cuando vivían ellos, no se podían hacer estos experimentos, pero hoy en día los podemos hacer, los hacemos todos los días, uno se acostumbra y no pasa nada. Simplemente, bueno, pues algo raro, pero como todo lo raro es útil, ¿no? Y lo que queremos hacer es utilizarlo para algo. Bueno, mencionar también, bueno, pues que simplemente esto es un cartoon que aparece, ¿no?, de lo que estaba explicando. Una forma de verlo es que como que el universo de ese objeto pues se divide en dos mientras no los observamos, o en tres, o en cuatro, en distintos universos que están viviendo a la vez, todos ellos con igualdad de posibilidades, todos ellos existiendo, y cuando observamos desaparecen todos y se manifiesta uno de ellos, ¿no? De hecho, la física cuántica es una teoría pues no realista, que nos dice que mientras no observamos no están las cosas definidas y somos nosotros, como observadores, los que vamos definiendo la realidad según va pasando. Esto es algo que le interesa más pues, a los filósofos que a los físicos. Otra cosa que aparece aquí es este gato, ¿no? A nosotros los físicos pues, nos gustan mucho los gatos para explicar este tipo de fenómenos. Y, de hecho, pues Schrödinger, ¿no?, uno de los descubridores de la física cuántica, pues él puso como paradójico, para mostrarlo, la posibilidad de que puedas tener objetos que hagan dos cosas a la vez, para mostrar lo extraordinario que eso era en el mundo microscópico, pues dijo, ¿qué pasaría si ocurriese en el mundo macroscópico? Bueno, pues que podríamos tener un gato vivo y muerto a la vez. Y, de hecho, bueno, pues es la paradoja de Schrödinger, en la que
como digo, si se extrapolasen las leyes del mundo microscópico al macroscópico, pues sería esto posible. No se puede hacer en la práctica. ¿Por qué? Porque no podemos aislar ese gato, ¿no? Como he dicho, que nadie lo tiene que observar, no tiene que interaccionar con nada para poder ver estas superposiciones. Y si aislamos un gato, se muere. Por lo tanto, no seremos capaces de ver nunca un gato de Schrödinger de este estilo. A José María le contaba una vez la anécdota de mi abuela. Yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral ya me estaba dedicando a algunas cosas de estas, y mi abuela pues era de un pueblecito de Galicia, en las cuales pues no había tenido ninguna instrucción ni en física cuántica, ni en física clásica, ni en nada. Yo le contaba lo que estábamos haciendo y le explicaba esto de los gatos, y bueno, mi abuela pues me miraba con una cara así muy, muy interesada, y un día le dije eso, pues que un gato podía estar vivo y muerto a la vez, y esto lo podíamos utilizar, lo queríamos utilizar, y un día me dijo: Ignacio, dice, todo esto es muy interesante, pero no se lo digas a nadie. De hecho, estos gatos, bueno, a los físicos nos gusta mucho hacer chistes con estos gatos, y aparecen en la red pues chistes como este, ¿no? Se busca, ¿no? Muerto y vivo, ¿no? El gato de Schrödinger. También competimos pues con otras disciplinas como la biología, ¿no? También en hacer chistes de estos animales. Y de hecho, pues cuando los físicos pues hacemos este tipo de chistes, pues yo creo que nos sacamos dentro de nosotros nuestra parte de Sheldon, ¿no? del Big Bang Theory que tenemos detrás. Bueno, volviendo a lo que estaba, esta es la transparencia dedicada a David, que he dicho que habría una transparencia con una fórmula, un par de fórmulas. Esto ya es para los que quieran meterse un poquito más en la física cuántica, también para demitificarla desde el punto de vista un poco más técnico. Bueno, la física cuántica es una teoría probabilística, ¿no? Al final ocurren cosas con cierta probabilidad, por lo tanto, pues utiliza la estadística. Y lo único, pues por ejemplo, si tenemos varias configuraciones, pues en probabilidad, pues lo que asignamos es una probabilidad a cada una de estas opciones, ¿no? Si uno dice, pues, no sé, tengo mucho dinero en un bolsillo y poco dinero en otro bolsillo, pues uno asigna probabilidades de cuál es la probabilidad de que al meter una mano en el bolsillo se haga una moneda o no. Pues esto es lo típico de cosas que hacemos en estadística, y para eso pues utilizamos pues números, ¿no? Que son estas probabilidades. Y lo que hacemos es que cada vez que hacemos algo, si por ejemplo saco monedas de un bolsillo y las meto en otro y hago cualquier cosa, pues la probabilidad cambia, y hay unas reglas que nos dicen pues cómo pasar de una probabilidad a otra probabilidad. Estas son las reglas de las matrices estocásticas, y también está la regla de Bayes, que nos dice que cuando veo que tengo muchas monedas en un sitio, pues tengo que actualizar mi probabilidad. Son las leyes básicas de la estadística. Nos dice pues cómo ir cambiando la probabilidad, pues por ejemplo para ganar dinero en el casino, ¿no? Pues esto sí se puede utilizar para ello. Bueno, pues la física cuántica es muy parecida. Tiene la probabilidad, resulta que en vez de medirla en términos de estos números de probabilidad, pues lo hacemos con otros números, y estos números un poco más complicados porque son números complejos, no son números positivos, son números complejos. Y la probabilidad simplemente viene dada por estos números complejos al cuadrado. Esta es la regla, que cuando nosotros en física cuántica medimos algo, lo único que podemos predecir es cuál es la probabilidad, y esa probabilidad viene dada pues por este número complejo al cuadrado. Y luego hay leyes que nos dicen cómo cambia estos números complejos cuando hacemos algo. Esa es la ecuación de Schrödinger, nos dice, pues cuando tienes, y por ejemplo, pues ponemos esta ventana, o no pones la ventana, o el detector, o lo que sea, pues nos dicen cómo tienes que ir cambiando esos números complejos. Y son teorías muy sencillas, pues es muy parecido a esto de aquí, pues multiplicar por matrices y algo parecido. Lo que pasa es que estas matrices son distintas. Y lo que quiero entonces, resumiendo con esta transparencia, es ver pues que la física cuántica tampoco es muy complicada desde el punto de vista más matemático, pero que son otras leyes. Es decir, estas leyes de aquí son distintas a las leyes de la que estamos acostumbrados, a las de la probabilidad, y como son otras leyes, pues podemos hacer cosas distintas, que es lo que estoy insistiendo todo el rato, ¿no? Que cuando tenemos a nuestra disposición nuevas leyes, pues podemos hacer cosas que eran imposibles antes. Y esto es precisamente pues lo que pasa con los ordenadores cuánticos. Ya volviendo a los ordenadores cuánticos, pues un ordenador cuántico está formado por los bits cuánticos, y estos son partículas que pueden tomar valor 0 o 1, pero también pueden tomar los dos valores a la vez. Los llamamos qubits cuánticos, ¿no? De la misma forma pues que ese fotón iba por dos sitios a la vez. Y luego, pues para procesar la información, pues uno tiene el software, y el software lo que te dicta es cuáles son las puertas lógicas cuánticas que hay que realizar. Y estas puertas lógicas cuánticas pues son simplemente las que he dicho antes que nos dice la física cuántica. Pues son un poco más especiales, pero con estas leyes pues podemos hacer que aquí
pues se procese la información de una manera distinta. Así que un ordenador cuántico, ya resumiéndolo todo, pues es algo como un ordenador clásico, pero en el cual en vez de bits tenemos bits cuánticos. Las leyes con las cuales se procesa no son puertas lógicas normales, son puertas lógicas cuánticas, son otras leyes. Eso nos permite hacer cosas distintas y, por ejemplo, eso nos permite tener aquí en medio de la computación una superposición de todas las configuraciones posibles. Por ejemplo, yo puedo tener aquí los qubits en 00000 o 00001 o 00010 o 0011. Todos ellos viviendo a la vez, todas las configuraciones viviendo a la vez. Y hay 2 elevado a n configuraciones, donde n es el número de qubits. Así que si tenemos 300 bits cuánticos, nuestro ordenador está haciendo 2 elevado a 300 cosas a la vez. Y 2 elevado a 300 es un número tan enorme, es mayor que el número de partículas que existen en el universo, que nos da una potencia pues casi infinita para algunos de los cálculos. Esta es la idea a través de la física cuántica, no de los ordenadores cuánticos. Que tenemos otras leyes a nuestra disposición y estas leyes nos permiten hacer cosas que no podemos hacer con los ordenadores usuales. En particular, hacer con unos pocos qubits muchísimas cosas a la vez. Y esto tiene las aplicaciones que he mencionado antes, en criptografía, en machine learning, en optimización, en todo lo que sea. Bueno, vale, pues todo esto es teoría. ¿Qué se hace en la práctica? Bueno, pues en la práctica estos son 2 ordenadores cuánticos. Esto es un ordenador cuántico, este está en la Universidad de Innsbruck y este de aquí es uno que está en IBM. Y aquí, bueno, pues aquí por ejemplo se ven muy claramente, estos son átomos, cada uno de estos es un átomo y estos átomos pues tienen estas propiedades magnéticas que puede tener el polo norte mirando para arriba o polo norte mirando para abajo y estos son los bits. Si queremos ponerlo a 0, ponemos los polos nortes para abajo y lo que hacemos con láseres es simplemente manipularlos para crear todas estas superposiciones, hacer que computen y al final pues factoricen números, que hallen resultados en bases de datos, que hagan todo lo que he dicho que podían hacer anteriormente. El problema fundamental, ¿por qué este de aquí tiene pues del orden del récord mundial por ahora son del orden de 20 qubits, bits cuánticos? No podemos hacer ordenadores más grandes y la razón detrás de esto es lo que llamamos la de coherencia, que es descoherencia, que es una palabra técnica que nos dice que está relacionada con lo que he dicho antes de que tienen que estar aislados. Pues podemos aislar muy bien estos 10 átomos, 20 átomos, pero cada vez los vamos haciendo más grandes, más difícil aislarlos y ponerlos de acuerdo. Y esto hace pues, que sea difícil escalarlos y hacer estos ordenadores cuánticos de manera más grande. Porque, dicho de otra forma, imaginaos que tenemos pues, 20 de estos bits cuánticos y están haciendo cualquiera de estas computaciones. Si de repente uno de ellos pues, resulta que interacciona con algo, pierde la superposición y se puede ver muy bien que si uno de ellos pierde esta superposición, pues toda la computación da un resultado erróneo. Con lo cual tenemos que asegurarnos que todos y cada uno de ellos permanezcan aislados a todo momento. Eso va a ser muy difícil, el hacer que cuando los vayamos escalando, pues que sigan estando aislados. Y por suerte existe una posibilidad que se llama corrección de errores, que se puede ver que a pesar de que de vez en cuando haya uno de estos qubits, pues se haga algo que no deseado, se puede corregir. La idea es que lo que podemos hacer es copiar la información, ¿no? Si, por ejemplo, este qubit está en el estado 0, bueno, pues lo que hacemos es poner 5 qubits en estado 0. Y si queremos que esté en 1, pues están estos en estado 1. Con lo cual, si uno de ellos cambia de 1 a 0, bueno, pues todavía tendremos que de los 5, pues 4 nos dicen que tenemos 1 y uno de ellos está en 0, así que miramos y vemos que hay mayoría de unos, con lo cual corregimos y ponemos el 1 en 1. Y esto si lo hacemos continuamente, pues podemos ir corrigiendo los errores. Hay una pequeña suspicacia detrás de esto, es un poquito más complicado porque he dicho, miramos cuál está, bueno, pues es que si miramos los destruimos todo, entonces hay que hacerlo sin mirar. Entonces hay técnicas detrás, ¿no?, que uno tiene que imaginarse y lo hacen un poco complicado. Bueno, pues así, ya con todo esto, ya podemos ver qué es el futuro de la computación cuántica, ¿no?, dónde estamos, dónde vamos a llegar, qué es lo que esperamos. Y esto es una típica predicción. Bueno, la primera predicción es cuándo va a haber el primer ordenador cuántico que pueda hacer algo que no se puede hacer con un superordenador. Un cálculo, el que sea, da igual, que no se puede hacer con un superordenador. Bueno, pues Google, IBM y otros ya han anunciado que esto va a ocurrir este año o el año que viene. Y esto va a ocurrir porque en cuanto tengamos del orden de 40 o 50 de estos bits cuánticos,
ya pueden hacer 2 elevado a 40 o 2 elevado a 50 cosas a la vez, y este número es tan grande que no se podrá hacerlo con ningún superordenador. Y, de hecho, pues han anunciado, como he dicho, pues estos primeros prototipos de ordenadores cuánticos, que lo llaman la Quantum Supremacy, para los próximos 2 años. El problema que tiene esto es que estos problemas que resuelven de manera muy eficiente son académicos, no sirven para nada. Es un problema que yo me invento para demostrar que mi ordenador puede hacer algo que tu superordenador no puede. La cuestión es cuándo estos ordenadores van a hacer algo interesante, como descifrar códigos secretos, como aplicaciones de machine learning, aplicaciones de optimización, las que he mencionado antes. Y para esto falta mucho más tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque estos ordenadores que está construyendo IBM, que están construyendo Intel y otros, no utilizan corrección de errores. Lo que hacen es asegurarse que estos 50 qubits, durante el tiempo de ejecución, no estén interaccionando con nada, y, por lo tanto, den el resultado correcto. Sin embargo, para realizar las otras tareas que he mencionado anteriormente, como la factorización y todas estas, necesitamos del orden de 1000 qubits. Y estos 1000 qubits es muy difícil el hacer que no interaccionen con nada cuando están haciendo estas operaciones. Con lo cual, la única forma que tendremos de poder construir estos ordenadores cuánticos será con corrección de errores. Pero la corrección de errores necesitan que cada bit cuántico que yo tenga lo tenga que reemplazar por muchos otros bits cuánticos, ¿no?, para detectar cuando se produce un error. Y normalmente, o lo que tenemos hoy en día, es que hay que multiplicar por un factor 10.000. Es decir, que por cada qubit que tengas, si se producen errores, tienes que tener 10.000. Con lo cual, si necesitamos 1000 para hacer algo interesante, pues necesitaremos 10 millones. Y pasar de 40, 50 a 10 millones es un paso muy, muy, muy grande y muy complicado. Y por eso, pues parece ser que los ordenadores que son los interesantes, los ordenadores cuánticos que podemos utilizar para Machine Learning y IA o lo que sea, para todas estas cosas, pues todavía van a tardar mucho tiempo en pasar y yo pues auguro que por lo menos más de 10 años. Aún así, pues la gente, los científicos y compañías también en Microsoft tienen un grupo de software cuántico que lo que está intentando ver es ¿podemos todavía resolver algún problema interesante con 50 qubits o 60 qubits que no sea académico? Y están apareciendo los primeros problemas, digamos, interesantes de optimización. Pero todavía no son lo suficientemente interesantes como para que hagan algo que no se pueda hacer con superordenadores. Bueno, quería terminar hablando de otras tecnologías cuánticas que no son computadores cuánticos, pero que utilizan otra vez estas propiedades de la física cuántica, el principio de superposición, para hacer cosas que son imposibles, ¿no?, con el mundo que no tiene principio de superposición, con el mundo clásico, el mundo actual. Una de ellas es en el campo de la comunicación, que llamamos comunicación cuántica. Es posible utilizar estas leyes de la física cuántica para hacer comunicación, primero, más eficiente. Es decir, que mandando menos qubits se pueda hallar el resultado. Esto, si tengo tiempo, pues tal vez mencionaré algo. Pero la otra aplicación que tiene la comunicación cuántica es la criptografía cuántica. He dicho anteriormente que si construimos un ordenador cuántico, los sistemas criptográficos dejarán de ser seguros y existen soluciones a este problema, ¿no? Nuestros sistemas criptográficos van a tener que cambiar probablemente si esperamos tener un ordenador cuántico pronto. Y una de las posibilidades es que sean sistemas cuánticos de comunicación. Se puede ver que los sistemas cuánticos de comunicación no se pueden atacar, no se pueden decriptar, incluso ni con ordenadores cuánticos. Lo que se basan es otra propiedad de la física cuántica en la que es posible que información de un sitio desaparezca y aparezca en otro sitio que esté a 10 kilómetros sin pasar por en medio. Y, por tanto, pues no hay forma de que la ataquen, ¿no? Si hay alguien esperando en medio, como no pasa ninguna información, pues no pueden atacarla. Bueno, ya hay algunas compañías que venden sistemas criptográficos cuánticos, todavía son muy caros, funcionan a distancias pues bastante cortas, del orden de 5 a 10 kilómetros, y los chinos pues ya han hecho la primera comunicación cuántica a través de satélite, que nos permitirá probablemente pues llegar a distancias mayores. Y muy rápidamente, pues otras aplicaciones de las tecnologías cuánticas, aquí tenemos varias. Una son los relojes atómicos. Somos capaces de construir relojes atómicos, los que están los que se encargan de que los GPS funcionen. Bueno, que tienen unas precisiones extraordinarias, ¿no?, y que serán necesarias para hacer navegación espacial en el futuro. Y estas precisiones extraordinarias son de una parte
tiene un error de una parte en 10 elevado a 18. O dicho de otra forma, en toda la edad del universo, que son 13.000 millones de años, si hubiésemos inicializado este reloj, se había retrasado hoy en día un segundo en toda la unidad del universo. Es decir, son súper precisos y están basados en tecnologías cuánticas. Otros son acelerómetros, ¿no? Como sabemos, pues hay mucho interés en construir GPS, sistemas de navegación que no utilicen satélites, ¿no? Pues porque puede estar nublado o porque a lo mejor pues en los militares pues no quieren que les pongan algo por en medio para que todos se confundan. Y pues una posibilidad es tenerlo pues en un sistema que lleves contigo y que sepa dónde estás en cada momento porque mida tu aceleración. Sabes que ahora te estás moviendo a la derecha, luego a la izquierda, para eso no hace falta satélite. Y los aceleradores actuales, los que miden los acelerómetros actuales, pues tienen una precisión que permite pues tener durante pues unos minutos saber dónde estar, pero no durante unas horas. Para eso hace falta mucho más precisión y las tecnologías cuánticas prometen tener la precisión necesaria pues, para tener sistemas de navegación a más largo plazo. Estos son algo que también se venden. Existen compañías que venden ya gravitómetros. Estos son capaces de detectar cambios en la gravitación, en la ley de gravitación, si pesas más aquí que aquí. Y son tan sensibles que son capaces de ver si hay pues, un petróleo ahí abajo o hay cualquier otra cosa. Pues simplemente pues el petróleo pues, tiene menos densidad que la roca, por lo tanto la gravitación cambia de una manera distinta y como esto pueden hacer medidas tan precisas, pues pueden saber qué es lo que hay abajo sin tener que escarbar. Tienen también aplicaciones. De hecho, estos gravitómetros cuánticos son en 2 órdenes de magnitud mejor que cualquier otro gravitómetro que exista en el mercado. También existen aplicaciones en medicina, pues estos están utilizando estas tecnologías cuánticas pues para meter dentro de células, para detectar señales minúsculas del cerebro. Tienen los mejores magnetómetros hoy en día para sistemas pequeños, ¿no? Para medir en distancias microscópicas pues cuáles son los campos magnéticos. Son también tecnologías cuánticas pues que ya se empiezan a utilizar en medicina. Existe, por ejemplo, un generador de números aleatorios cuántico y esto pues genera números aleatorios. Esto pues se utiliza en muchas partes, en particular en criptografía. Necesitamos números aleatorios y, de hecho, lo que tienen de bueno estos números aleatorios es que son certificables. Y, bueno, si uno puede coger el ordenador y correr un programa y que salgan números aleatorios, pero esos números no son nunca aleatorios. Y lo que es más complicado es certificar que son aleatorios. Si digo 011100011, ¿es aleatorio o no es aleatorio? Bueno, pues no, porque lo he dicho, ¿no? Lo he hecho una forma de hacerlo. O 01010101 es aleatorio. Bueno, pues es tan bueno como el anterior, ¿no? Entonces, no se puede incluso en principio certificar números aleatorios, pero la física cuántica sí que permite asegurarse que el número que ha salido es aleatorio. Es otra de las aplicaciones. Y también más futurísticas, pues están estas tarjetas de crédito cuánticas que serán imposibles de copiar. Pues utilizando las leyes de la física cuántica, si alguien intenta copiarlas, tiene que mirar. Al mirar, destruye los estados, destruye estas superposiciones y entonces no la puede utilizar más. No se puede utilizar para nada. Bueno, pues son otros ejemplos de aplicaciones que están surgiendo dentro de las tecnologías cuánticas. Bueno, con esto voy a terminar dando un pequeño resumen. Bueno, primero he estado hablando de los ordenadores cuánticos. Si tuviésemos ordenadores cuánticos, pues realmente serían muy útiles para muchas tareas, he explicado, pues no solo en diseños pues de fármacos o en diseños de materiales, sino también en cualquier problema de optimización, en machine learning, en resolver ecuaciones, en criptografía, muchos otros campos. Desgraciadamente no tenemos ninguno, solo tenemos los primeros prototipos. Aún así, dentro de poco, probablemente, pues en el New York Times aparecerá en primera página diciendo que Google o IBM pues han sido capaces de construir el ordenador cuántico que es más rápido que un ordenador usual. Eso es lo que llamamos supremacía cuántica. Pero esto, que lo sepamos, va a ser en un problema académico. Es decir, no será ninguno de los problemas que tienen intereses para la sociedad. Los problemas más interesantes los podemos resolver cuando tengamos un ordenador cuántico con corrección de errores y esto va a tardar bastante tiempo. Hay algo que no he mencionado aquí, que son los simuladores cuánticos. Resulta que para resolver estos problemas pues no hace falta construir un ordenador cuántico y problemas de química y problemas de materiales se pueden resolver con otros modelos, sistemas que llamamos simuladores cuánticos y estos ya existen. Ya se han hecho las primeras simulaciones cuánticas que han resuelto algunos problemas de materiales que no sabemos resolver con superordenadores. De hecho, estos se hacen en nuestros laboratorios.
Otras aplicaciones de las tecnologías cuánticas ya están aquí. La criptografía, en principio, pues ya existe, ya se puede comprar. Lo que pasa es que está restringida a distancias muy pequeñas, son muy caras, todavía no son competitivas. Los sensores cuánticos que he mencionado. Pero yo creo que lo más importante es que probablemente desconocemos las aplicaciones más importantes de las tecnologías cuánticas. Esto acaba de nacer y está hasta en manos de los pobres científicos hasta ahora, ¿no? Que han intentado pues, hacer que los experimentos funcionen, pero nadie se ha puesto a pensar para qué puede servir esto, ¿no? Yo creo que nos falta pues, llegar ahora en contacto con la industria, pues, con los emprendedores, para que ponernos en marcha, y esto espero que pase dentro de los próximos años. Y luego, bueno, pues como mensaje también estamos experimentando una segunda revolución cuántica, ¿no? Los científicos pensamos que esto es lo que está ocurriendo hoy en día, nuestra segunda revolución cuántica, y lo que puede ser interesante para Telefónica, nos podemos aprovechar nosotros de esta revolución cuántica. Gracias por vuestra atención. Quédate aquí si quieres. Bueno, he de confesar que Ignacio me ha dicho, cuando me queden 10 minutos dímelo, pero no se lo he dicho porque así seguía extendiéndose. Entonces, ahora tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Mientras que se os ocurre alguna aquí en la sala, pues hemos recopilado algunas que te voy a ir haciendo yo, ¿vale? Pero vamos, en el momento que se os ocurra, levantad la mano y las hacemos, ¿no? La primera que nos ha hecho mucha gente es ¿qué hace un físico en el Consejo de Telefónica, ¿no? Es muy buena pregunta, sí. Bueno, podríamos preguntar a José María. Yo puedo dar mi opinión. Bueno, yo sé que mi cometido en el Consejo de Telefónica no es construir ordenadores cuánticos, sino es defender los intereses de los inversores minoritarios, y eso es lo que intento hacer como los demás consejeros del Consejo de Administración, cada uno a nuestra manera. Pues en el Consejo de Administración hay personas extraordinariamente preparadas para trabajar con finanzas, para trabajar pues, con atención al cliente, con otras muchas cosas. Mi parte es la más relacionada con la tecnología, como se podía esperar. Yo no puedo, creo que, aconsejar absolutamente nada en la situación financiera de Telefónica, pero sí espero pues, poderme meter más, estar más involucrado en lo que es la innovación, la parte más del futuro, de inteligencia artificial, de todo esto. Y si en algún momento pues, las tecnologías cuánticas resultan interesantes para Telefónica, pues por supuesto pues aconsejar todo lo que esté dentro de mi mano para hacerlo. Muy bien. La segunda pregunta más preguntada ha sido si la supercomputación cuántica acaba con la criptografía porque se pueden factorizar los números primos. ¿Qué vamos a hacer? Porque se acaba el comercio electrónico, se acaba todo, ¿no? Bueno, desgraciadamente, en principio sí, ¿no? Si tuviésemos un ordenador cuántico, se acabaría todos los métodos criptográficos. Me dejas tranquilo. Y de hecho, no, espera, no he terminado. De hecho, no solo ahora la NSA, ¿no? los americanos, pues están muy preocupados no de si se va a construir un ordenador cuántico hoy, sino si se va a construir dentro de 10 o 20 años. Porque si se construye dentro de 10 o 20 años, no solo podrán descifrar los mensajes que se envíen entonces, sino que se podrán descifrar todos los mensajes que se han enviado anteriormente. Con lo cual, ya están pues, buscando y poniendo en marcha otras alternativas a la criptografía usual. Las criptografías, la forma de hacer criptografía en el futuro, cuando tengamos ordenadores cuánticos, o la que ya se empieza a hacer, pues hay distintas formas. La primera es lo que llaman post-quantum cryptography, que se trata de utilizar otras operaciones que no sean la factorización para poder encriptar mensajes y utilizar operaciones que pensemos que un ordenador cuántico no será capaz de descifrar. Lo que pasa es que esto tiene un poco débil porque pensamos que no los va a poder descifrar, pero en algún momento alguien puede llegar con un algoritmo cuántico y descifrarlos. Por lo tanto, bueno, esa es una de las posibilidades que, de hecho, pues, algunas compañías ya la están poniendo en marcha. Otra posibilidad es la criptografía cuántica, que es la que he mencionado aquí. Y, bueno, pues tiene sus desventajas con respecto a la anterior, que es mucho más cara, es mucho más difícil de implementar, pero se puede ya utilizar en fibras ópticas. Así que si uno tiene puestas las fibras ópticas, pues probablemente se puedan enchufar directamente. ¿Hay alguna pregunta por la sala? Te damos el micrófono, si no te importa. Mi pregunta es, ¿estos simuladores cuánticos o la inminencia esta de la que usted ha hablado de los
que va a llegar ahora de los computadores cuánticos van a ayudar a hacer mejor previsiones del tiempo, que creo que es un tema complicado, ¿no? Por las resoluciones estas de las ecuaciones de Navier y todo este tema. O sea, van a poder resolver mejor las ecuaciones que haya. Lo que yo no sé es si esas ecuaciones realmente contienen todo lo que es necesario para hacer las predicciones del tiempo. Es decir, porque en las predicciones del tiempo pues hacen falta muchos datos, hacen falta muchas cosas y probablemente si no los metemos todos, pues aunque sepas resolver las ecuaciones, no te van a ayudar mucho. O sea, yo lo que puedo asegurar es que si uno tiene un sistema de ecuaciones en los cuales el resultado se puede encontrar por búsqueda, pues los ordenadores cuánticos pueden buscar más rápido y por lo tanto van a ayudar. Lo que yo no sé es si esas ecuaciones pues realmente solo sirven para predecir a tiempos cortos, porque para tiempos más largos hace falta más información, eso no lo sé. Sí, me gustaría preguntarte si en estos aspectos, que todavía muchos, por lo que cuentas, es una incógnita, pero sí parece que se van a poder lograr muchas cosas, mi pregunta es si de alguna forma se está avanzando también en la ética de todo esto o en una posible regulación, porque parece que va a quebrar mucho el sistema que podemos considerar, el actual, ¿no? Entonces, no lo sé si nos va a pillar otra vez con el pie cambiado cuando cuando lleguemos a esto, o también se está avanzando de alguna forma en qué va a pasar, ¿no? Cuando esto se produzca. Sí, bueno, de momento que yo sepa no se está pensando en nada. Pero eso pasa con muchos de los campos de científicos, ¿no? Que pues los científicos lo ponen en las manos de la sociedad o de la industria y luego, pues una vez está en la industria, pues ellos se encargan de hacer algo con ello y es ahí donde se tiene que utilizar la ética para regularlos, ¿no? Pero esto no ha ocurrido. Buenas. Los computadores cuánticos son cuánticos, pero son computadores, con lo cual serán programables, entiendo. Entonces, no sé, no tengo ni idea de si cambiarán los paradigmas de programación actuales, programación procedimental, funcional, los que existen hoy en día, y si es necesario desarrollar nuevos skills para enfrentarse a desarrollar sobre estos nuevos sistemas. Sí y no. O sea, en principio ya existen compañías de software cuántico. Microsoft tiene gente trabajando en software cuántico y estos tienen que utilizar las leyes de la física cuántica para programar, con lo cual sí que necesitan tener nuevos skills, pero lo harían como en lenguaje básico, en assembly, algo así. Por supuesto, hay otras compañías que están construyendo interfaces para que los que tengan que programarlos al final no tengan que entender qué es lo que está pasando ahí. Esto está ocurriendo, pero todavía no está desarrollado del todo, pero yo supongo que ocurrirá. O dicho de otra forma, ¿no? Los programadores de ordenadores cuánticos del futuro, pues probablemente tengan que saber un poquito de física cuántica, pero realmente no tendrán que meterse mucho en ello, ¿no? Sino simplemente pues, aprender algún lenguaje de programación avanzado que utilice pues, algunas de las subrutinas que ya existen, ¿no? Que están basadas en la física cuántica, que no tienes que saber cómo funcionan y utilizarlas. Sí, si te sirve de algo, yo hace unos meses le pedí a Ignacio que me recomendara un libro para entender la computación cuántica. Le dije, sí, uno técnico. Y me dijo, tú eres computer scientist, ¿no? Yo, sí, más o menos, teleco y tal. Pues te voy a dar uno que los computer scientists lo entendéis muy bien. Y me dio algo que imposible de entender. Me pasé, la verdad es que la mitad del verano leyéndolo y me recordaba mucho a los papers de los años 60 de computación, ¿no? Donde no había lenguajes de programación realmente, ¿no? Y yo creo que estamos como 40 años del Java de la... Esa es una predicción que aquí me tira un triple, ¿no? Del Java de la computación cuántica y todavía quedan muchas capas para simplificar para que los mortales, o los que no somos físicos, lo entendamos, ¿no? Hablando de física, te quería preguntar, otras preguntas que hay aquí, ¿cómo hacéis para aislar un átomo y manipularlo? Porque a mí eso me parece bueno, es complicado. Ciencia ficción, ¿no? O sea, lo primero es que aquí hay átomos moviéndose, bueno, hay moléculas moviéndose, y cada una de ellas se está moviendo a una velocidad pues la misma que la que va un avión, ¿no? A 1000 kilómetros por hora.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta, están chocando entre ellas, pero se están moviendo rapidísimamente. Y hay millones y millones y millones de moléculas. Bueno, pues lo que tienes que hacer es prácticamente coger una, ¿no? Y parar, quitar todas las demás, porque no pueden chocar con ella, no puedes permitirlo, así que tienes que quitarlas y quedarte con esta sola y pararla. Y eso se hace, pues, en sistemas físicos. Lo primero, existen algo que es como una aspiradora, que lo que hace es quitar todos los átomos. Tú haces el vacío en un sitio y eso funciona muy bien. Y una vez que has hecho el vacío, lo que puedes hacer es tener aquí un pequeño horno que lo calientas y esto va tirando átomos, van saliendo átomos uno detrás de otro, en una dirección que van de un sitio a otro, ya cuando ya el vacío entre medios. Y lo que pones es un par de electrodos entre medios que crean un pequeño campo eléctrico que si los átomos estuviesen cargados, pues los atraería y los haría que se moviesen en una zona del espacio. Lo que pasa es que como no están cargados, pues los átomos pasan. Lo que se hace es poner un cañón de electrones para que justo cuando pasen los átomos por aquí, pues los ionicen, es decir, les quiten un electrón, ahora los átomos ya se quedan cargados, les falta un electrón, tienen carga, ya ven el campo eléctrico y todavía se quedan por allí moviéndose, todavía muy rápido. Y una vez los tienes atrapados, los enfriamos y los enfriamos con un láser. Los láseres que he utilizado paran. De hecho, o sea, le empujan. Si yo cojo la luz que está saliendo de allí me está empujando. O sea que soy muy grande y no me hace nada, ¿no? Pero si yo fuese un átomo, me empujaría. Entonces lo que haces es coger los láseres y los empujas de todos los lados para que pararlo, y los paras. Y una vez que están parados, pues ya los tienes. Y la foto que habéis visto allí eran de estos 20 iones. Eran 20 iones que los han atrapado así, los han parado ahí están. Y una vez ya están parados, ya los puedes manipular, pues hacer que los imanes miren para arriba, para abajo, en superposiciones, y eso se utilizan también láseres. Increíble. Creo que había otra pregunta por aquí delante. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. Pero... Hola, buenas tardes. Aquí. Sí, mi pregunta es, espero no parecer la protagonista de Big Bang, de Penny, pero cuando hablas de que las partículas van a poder viajar de un lugar a otro sin atravesar determinado espacio, ¿cómo puede afectar eso a nuestro negocio? Nosotros tenemos redes, ¿no las van a utilizar? Primero, no son partículas. No son partículas, lo que viaja es la información. O sea, tú tienes partículas aquí, aquí tienes cierta información, pues ceros y unos, y esta información desaparece de aquí y aparece en el otro lado. Lo que ocurre es que para que aparezca en el otro lado, primero hemos tenido que mandar algo por una fibra. Es decir, primero se manda algo por la fibra, unos fotones por la fibra, y estos fotones que llegan al otro lado, pues cuando están en el otro lado, ya están aquí, entonces ya hacemos algo aquí y llegan al otro lado. Es decir, que es necesario que haya una fibra. De hecho, es imprescindible que haya una fibra para poder utilizarlos en criptografía cuántica. Mi pregunta era acerca del hardware. ¿Con qué materiales están hechos o al menos los simuladores que existen hoy en día? Bueno, los ordenadores cuánticos están hechos o bien con iones, que es el que he mencionado, o bien con superconductores, en los cuales los bits están almacenados en que la corriente funciona, va en esta dirección, esto sería un 0, o va en esta dirección, esto sería un 1. Los que utiliza IBM, pues almacena los bits de información, los bits cuánticos, en corrientes. Y hay muchos pues, de estos circuitos con corrientes, y pues cada uno tiene 0, 1, superposiciones. Y así es como están haciendo estos prototipos. Los simuladores cuánticos que he mencionado al final, que he dicho que esos ya son capaces de hacer algunos cálculos que no son posibles con superordenadores, estos están basados en átomos. Son muchos átomos atrapados levitando en redes ópticas, también con luz. Se les empuja para arriba para que se queden levitando, y estos átomos levitando pues se empiezan a mover de una manera muy especial y se comporta como los electrones dentro de los sólidos, y por lo tanto con ellos podemos estudiar superconductividad. Simulan materiales y lo hacen de una manera que es imposible hacer con ordenadores clásicos. Estos, como digo, están basados en átomos. ¿Cómo visualizas tú el impacto de lo que puede ser, o sea, la computación cuántica en las aplicaciones de inteligencia artificial? Es decir, hoy tenemos infinitos datos, que alimentan unos algoritmos que con una capacidad de computación X nos permiten hacer ciertas cosas y nos permitirán el coche autónomo y todo esto. Entonces, este proyecto, esa capacidad de computación va a crecer exponencialmente. Entonces, cuando esas dos cosas, digamos, converjan y sean aplicables,
cómo visualizas el mundo. Y una segunda pregunta, que ya es una curiosidad, que es sobre gestión de talento. O sea, para hacer todo esto y todos estos proyectos, entiendo que tendrás un equipo de genios, básicamente un montón de genios trabajando contigo. ¿Cómo hacéis en el instituto para captar ese talento, mantenerlo motivado? Eso debe ser más difícil que gestionar, no sé, el vestuario del Madrid o del Barça o algo así, ¿no? Entonces, tu experiencia en ese campo creo que también es muy interesante. Vale, muy bien. La primera pregunta es lo que has dicho, ¿no? Lo que permitirán los ordenadores cuánticos es hacer cálculos que van a ser imposibles de otra forma, y esos cálculos pueden estar relacionados con machine learning o con cualquier otro tipo de inteligencia artificial, así que van a tener impacto directo en todo lo relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Eso es conocido, porque van a poder hacer esos cálculos, van a manejar los datos de una manera mucho más eficiente que lo que utilizan los ordenadores usuales. Hay gente que habla de quantum machine learning, es decir, no resolver problemas estándar de machine learning, sino resolver algunos problemas que pueden aparecer en el mundo cuántico relacionado con machine learning y sacar aplicaciones de ello. Yo de esto no estoy muy convencido, es muy especulativo por el momento y pues la verdad no sé muy bien cómo funciona. Pero lo que sí que harán es que si tenemos ordenadores cuánticos, desde luego yo creo que cambiará bastante nuestra sociedad. Es muy difícil imaginarse, no sé si serán los coches que funcionarán solos o será en otros campos, pero sí que realmente esa capacidad de cálculo es lo mismo que si te digo hoy, imagínate que puedes tener fibras pues por todo el mundo está conectado. Bueno, pues probablemente aparecerán cosas o aplicaciones que hoy en día no podemos ni imaginarnos, ¿no? Pues yo creo que va a ser un poco de eso, ¿no? Pues habrá una capacidad de cálculo que nos permitirá hacer cosas pues que hoy en día es imposible imaginar. La segunda pregunta, si pueden enseñar la imagen. Bueno, pues sí, la verdad es que tenemos mucha suerte. Este es el grupo con el que trabajo y desde luego son lo mejorcito del mundo. No sé, lo iría señalando, pero bueno, ahí está uno que ganó la Olimpiada Internacional de la Física, el número 1 del mundo, digamos, de la física, el número 2 o 3 de matemáticas, otro que quedó también medalla de oro de la física. Todos ellos son gente muy buena. Y como ocurre aquí, que también tenemos gente muy buena entre nosotros, tenemos a los mejores y a veces pues es un poco difícil, ¿no?, coordinar a tanta gente que son más listos que yo. Pues sí. Lo que pasa es que de alguna forma todo funciona de una manera muy natural en el equipo, me explico. Existe cierta competencia, pero la gente tiene un objetivo que es común, ¿no? Lo que quieren hacer es tener unos resultados, ¿no?, para que tengan impacto dentro de la sociedad. Y en vez de competir, como todos son muy listos, pues parece ser que colaboran entre ellos. Así que muchos de los artículos que escribimos o que escriben ellos son conjuntamente. Y ellos solos se lo buscan y ellos solos los escriben. Es decir, que hay un espíritu muy bueno, a pesar de que hay personalidades pues muy complicadas, como te puedes imaginar, ¿no?, dentro de esta gente tan inteligente. Y luego lo que sí que es muy importante para nosotros, también es algo que ocurre en muchas de las compañías líderes, es que el hecho de que vengan gente muy buena hace que salgan resultados muy buenos, reconocimientos. Y estos pues se colocan luego muy bien, sacan plazas de profesores en Harvard, en no sé qué. Y entonces la gente ve que los que pasan por nuestro grupo luego ocupan las plazas mejores, con lo cual vienen los mejores. Y esto provoca un círculo, ¿no?, que cuando entras en él pues funciona prácticamente solo. Bueno, Ignacio, ya una última pregunta. ¿Cómo está el tema de la propiedad intelectual y las patentes? ¿Están haciendo el nuevo Intel de la computación cuántica o todavía es demasiado pronto? Pues sí que están saliendo muchas compañías que están patentando. Nosotros hemos patentado varias de nuestras ideas y nosotros hemos vendido nuestras ideas a compañías de estas que están patentando. Uh-huh. Y sí, desde luego, e incluso pues entre, digamos, no solo las compañías, sino los científicos, las universidades, nos exigen que todas estas cosas que estamos investigando las patentamos, porque el tiempo de la patente son 25 años y algunas de estas aplicaciones pues espera que sean útiles y que sean, digamos, comerciales de menos de 25 años, por eso está ocurriendo. Sí. Muy bien, seguro que las veremos todos. Pues nada más, muchísimas gracias.